Hola y bienvenidos, futuras y futuros patrones. Esta unidad ya es la última para los que estéis cursando el PNB y la sexta para los que cursáis el PER. A lo largo de los siguientes dos vídeos que conforman la unidad, trabajaremos y entenderemos el RIPA, que es el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. Este lo podríamos entender como el manual que nos enseña a navegar en diferentes situaciones, parecido a las normas de circulación de los coches. Así, durante el presente vídeo y el siguiente, se explicarán sus 37 normas de una manera clara, breve y entendible. Pero si alguien necesita ampliar su contenido, que recuerde que puede leer el PDF del curso, el cual contiene el RIPA y está colgado en el campus digital. Como observamos ahora en el índice, en este primer vídeo estudiaremos las 19 primeras reglas. Así pues, empezamos por la parte A, generalidades, que son aquellas definiciones o directrices genéricas sobre las cuales se aplica el RIPA. Empecemos. La primera regla, ámbito de aplicación, simplemente nos explica cuándo tenemos que seguir las normas del RIPA. Lo primero que ha de quedar claro es que afectan a todas las embarcaciones que estén dentro de aguas navegables, es decir, lo aplicaremos en todo momento que salgamos a navegar. Lo segundo es que las normas del RIPA son simples, básicas y de principios, por eso nunca se sobrepondrán a las normas complementarias sobre una zona específica por un órgano de gobierno, las cuales podrían ser aplicadas, por ejemplo, en ríos, lagos o tiempos de guerra. Pero al final, como veremos en el vídeo, el 99% de las veces nos regirá el RIPA. Por lo que se refiere a la segunda regla, que es la de responsabilidad, dice que seguir las normas del RIPA no nos exime de las consecuencias de cualquier negligencia. Eso es porque al momento de interpretarlas valoraremos todos los posibles riesgos y la posibilidad de no seguir las normas en caso de tener que evitar peligros inmediatos. La tercera regla es la última de generalidades y es la que nos define los principales tipos de buques o situaciones de los mismos que irán apareciendo a lo largo del RIPA. Para empezar, nos explica qué es un buque y qué tipos hay. Un buque es todo aquello que navega sobre el agua, diferenciándose según el tipo de propulsión al cual están sometidos. Entonces, será un buque de propulsión mecánica si avanza gracias a la fuerza de un motor. En cambio, será un buque de vela si solo es movido por la fuerza del viento, empujando su aparejo. Si el velero es movido a motor, será considerado como un buque de propulsión mecánica. Lo mismo sucederá con los buques pesqueros, los cuales solo serán considerados de esta condición en el momento que realicen cualquier arte de pesca. Finalmente, el RIPA también contempla los hidroaviones o naves de vuelo rasante, como posibles buques a efectos legales, siempre que puedan maniobrar de encima del agua o muy cerca de la superficie. Ahora, el reglamento pasa a describir diferentes posibles situaciones para un buque. La primera es el buque en navegación, que será siempre que no esté fondeado, varado ni amarrado. Por lo tanto, un buque con capacidad de maniobra restringida estará en navegación, pero a causa de la tarea que está elaborando no podrá maniobrar en libertad. Estos serán buques en operaciones de cableado, remolque o dragado. También estarán en navegación los buques restringidos por su calado. Por último, cualquier buque puede encontrarse sin gobierno, lo que significará que es incapaz de maniobrar o apartarse, es decir, que el capitán no tiene gobierno sobre la nave. Y terminando ya con la regla, el RIPA nos da 3 definiciones más que encontraremos durante el reglamento. Si nos habla de buques a la vista, se refiere a la situación donde mínimo uno de los dos puede ver al otro. Siempre que nombre eslora o manga, se referirá a la máxima, es decir, la total. Y si habla de visibilidad reducida, se referirá indistintamente a cualquiera de las que hemos estudiado, sea niebla, lluvia u otras. Todas se legislan igual. Pasamos a la parte más bonita del reglamento, rumbo y gobierno, que es la que nos enseña cómo navegar, y concretamente, dentro de la regla 1, en cualquier condición de visibilidad. Empezando por la regla 5, esta nos dice que hay que mantener en todo momento una vigilancia auditiva y visual para evitar el riesgo de abordaje, ayudado siempre por la totalidad de aparatos electrónicos de a bordo. Esto nos enlaza con la sexta regla, que nos marca la velocidad de seguridad, que será la que nos permitirá evitar un posible abordaje o poder parar la embarcación en cualquier momento. Esta velocidad será evaluada y decidida por cada buque en función de factores como la visibilidad, densidad de tráfico, la maniobrabilidad de las embarcaciones o las condiciones climatológicas, entre otros. Hay que pensar que si para esta toma de decisiones nos estamos basando en el radar, tendremos que recordar que siempre tiene limitaciones según su configuración y por lo tanto no será fiable al 100%. Ahora la regla 7 nos explica un poco lo anterior, ya que nos vuelve a decir que para evitar el abordaje utilizaremos todos los sentidos y medios a nuestro alcance y que no nos fiaremos solo del radar.
Lo más importante de la regla es que nos explica cómo determinar si hay una posible situación de abordaje. La habrá si el buque que nos aproxima no varía su demora o rumbo, o lo varía de forma poco clara. Además, consideraremos situaciones especiales en las que nos encontremos con grandes buques o situaciones de remolque, ya que la maniobra puede complicarse. Y finalmente, lo más importante a recordar de la presente regla es que ante la duda actuaremos como si existiera una situación de abordaje. La regla 8 nos explica la maniobra a realizar una vez ya detectado el riesgo de abordaje. Esta debe ser clara y respetando las buenas prácticas, juntamente con las reglas del presente reglamento. Por eso se evitarán cambios de rumbo o velocidad pequeños y confusos. Además, de no poder ser estos claros y con tiempo, tendremos que disminuir la velocidad del buque o incluso llegar a parar o mover marcha atrás. También comentar que la embarcación con preferencia también respetará la regla maniobrando de forma segura. Y finalmente, ninguno de los dos buques dará por finalizada la maniobra hasta que se hayan cruzado totalmente. La animación nos ayuda a entender qué significa cambios de rumbo claro. Pasando a la regla 9, esta explica cómo navegar en una situación geográfica concreta, los canales angostos. Para recordarlo fácilmente, pensaremos que funciona igual que una carretera convencional, ya que en los canales angostos hay que navegar siempre por el lado de estribor, o lado derecho, mientras no haya peligro. Además, los buques pequeños, es decir, de eslora inferior a 20 metros, no molestarán a los otros. Por su lado, un buque grande, si tiene que maniobrar o realizar cualquier advertencia, utilizará las señales sonoras que se explicarán en la regla 34. Un ejemplo de lo que se estudiará en la 34 es cuando nos acercamos a un recodo o curva sin visibilidad. Allí emitiremos una señal sonora larga, que será contestada de la misma manera por otro buque que se esté acercando. Por último, es fácil de entender que tenemos que evitar fondear en un canal angosto. La regla 10 nos habla de otra situación especial, los dispositivos de separación de tráfico. Lo primero a remarcar es que aunque el dispositivo de separación de tráfico tenga disposiciones especiales, no exime a un buque de seguir las genéricas del RIPA. En lo que a la navegación se refiere, siempre navegaremos por el sentido correcto del canal, que es en el lado de estribor y siempre fuera de la línea de separación. En caso de tener que entrar en el canal, lo haremos por el principio, pero si no podemos, lo haremos con el menor ángulo posible. Por lo que a cruzarlo se refiere, evitaremos hacerlo siempre que no sea necesario, pero en caso de tener que hacerlo, lo haremos de manera perpendicular para dejar clara nuestra maniobra y extremando la precaución. Hay que pensar que estos canales suelen estar muy transitados. La línea que siempre se evitará cruzar es la central, porque te pondría en contrasentido. No lo haremos si no es en caso de emergencia o pesca. Además, las embarcaciones de eslora inferior a 20 metros, veleros o pesqueros, navegarán por fuera de zona sin molestar. Por último, los buques cableros o buques de reparación del dispositivo quedarán exentos de estas normas básicas, pero nunca de extremar la precaución. Vamos a la sección 2 del reglamento, que es cómo actúan los buques que están a la vista uno del otro. La primera regla es la 12, porque la 11 está exenta en el examen. Esta nos interesa mucho porque habla de veleros y dice que en caso de que dos se acerquen, uno siempre tendrá que maniobrar. Este criterio de maniobra dependerá de dos situaciones y de la dirección del viento. La primera es en el caso que reciban el viento por lados opuestos, como muestra la imagen. Entonces maniobrará el buque que lo reciba por babor. En cambio, puede pasar que los dos buques reciban el viento por babor. Entonces maniobrará el que lo reciba por barlovento. Es decir, podríamos decir que maniobrará el que lo reciba primero. Si tenemos dudas sobre esta situación, siempre maniobraremos con precaución y para evitar el riesgo de abordaje. Ahora, ya en la regla 13, pasaremos a comentar diferentes situaciones para todo tipo de buques. La situación de esta regla es buque que alcanza. Consideraremos que estamos alcanzando si nos aproximamos a más de 22,5 grados por la popa del través, o si solo estamos viendo la luz de alcance. Además, lo avanzaremos de tal manera que evitaremos siempre pasar a la situación de cruce. Y como siempre, delante de la duda, consideraremos que somos una embarcación que alcanza, o que podemos provocar una situación de cruce y entonces actuaremos en consecuencia. La regla 14 es la situación de vuelta encontrada. En este caso es tan fácil como maniobrar los dos a estribor para cruzarnos por nuestro lado de babor. Esta situación será siempre que veamos la otra embarcación por proa o casi la proa durante el día, o durante la noche si vemos las luces de top enfiladas y las dos de costado. Y como siempre, en caso de duda, haremos las dos maniobras claras y evitando la situación de buque que cruza. Para aclarar esto, pensamos que la situación de barco que se cruza es la más peligrosa, porque es la que lleva un choque o abordaje claro.
Por lo tanto, si maniobrando estribor cruzamos al otro, seguramente lo más lógico será maniobrar a babor y no hacerlo. En esta diapositiva veremos 3 reglas juntas, ya que tienen más sentido si van de la mano. La regla 15 habla sobre la situación de cruce, la que siempre hemos querido evitar. En este caso, al igual que con el coche, siempre vamos a ceder el paso a quien viene por estribor o la derecha. La animación muestra cómo hacerlo. Ahora, las reglas 16 y 17 nos explican cómo actuarán cada una de las dos embarcaciones. Por un lado, la que cede el paso tendrá que maniobrar con tiempo y anticipación, y de manera clara y decidida. Por otro lado, la que tiene prioridad deberá mantener el rumbo y velocidad, evitando virar a babor y maniobrando igualmente si es necesario para evitar el abordaje. Y para terminar esta sección trabajaremos la regla 18, que habla sobre qué embarcación tendrá prioridad sobre otra, siempre en función del tipo. Siempre tendrán preferencia las embarcaciones sin gobierno o con la capacidad de maniobra restringida, ya que no podrán apartarse de una derrota o situación de peligro. Casi lo mismo pasará con las que estén restringidas por su calado, que serán las siguientes en preferencia. Los terceros son los buques de pesca, que debemos recordar que son considerados así solo el momento que están pescando, al igual que los veleros que están en cuarto lugar, los cuales solo son considerados veleros mientras naveguen a vela. Por último, los buques con menos preferencia son los de propulsión mecánica, ya que se considera que son los que tienen más capacidad de maniobra. Cabe destacar que aún con menos preferencia están los hidroaviones, que evitarán siempre molestar a cualquier embarcación, y si están en el agua se considerarán buques de propulsión mecánica. Pasamos ahora a la siguiente sección, condiciones de visibilidad reducida. Esta sección solo contiene la regla 19. Lo primero que hay que entender es que esta regla se aplica a los buques que no están a la vista, ya que en caso de estarlo se considerará que tienen visibilidad para la maniobra. En todas las otras situaciones, y siempre que no haya visibilidad por cualquier motivo, tendremos que seguir unas normas para evaluar cada situación. Fijándonos en el esquema que ha aparecido en la pantalla, podemos entender fácilmente la regla. En primer lugar, todos los buques, en todo momento, navegarán a velocidad reducida y siguiendo todas las normas ya explicadas en la sección 1 de este vídeo. Es importante entender que no tenemos la opción de no ir a velocidad reducida, sino que es obligatorio en caso de poca visibilidad, ya detectando otro buque o sin haberlo detectado. Entonces, en caso de acabar viendo otro buque, como hemos comentado, aplicaríamos las normas de la sección 1. Lo que puede pasar, si nos fijamos ahora en el cuadro verde, es que solo detectemos la embarcación que se nos acerca por nuestro radar, entonces la maniobra se complica. Lo primero que hay que hacer es evaluar la situación y detectar, como dice el cuadro rojo, si hay peligro de abordaje. En caso de que creamos que esto es posible, tendremos que maniobrar con antelación y de una manera diferente según la situación. Además, si oímos alarma de visibilidad baja de otro buque por la proa o el través del nuestro, reduciremos la velocidad, o si es necesario, pararemos para evitar la colisión. Muchas veces es la mejor opción. En otras situaciones, en cambio, necesitaremos cambiar el rumbo. Puede pasar también que el otro buque esté a proa del través, entonces, aparte de reducir la velocidad, nunca viraremos a babor, sino que siempre lo haremos a estribor. Esto es porque la regla internacional siempre es de girar a la derecha, o estribor, y así los dos haremos lo mismo y no colisionaremos. En cambio, si el radar detecta la otra embarcación a popa del través o en el través, lo que nunca debemos hacer es cambiar el rumbo en dirección al otro, porque nos acercaríamos demasiado o le cortaríamos la demora. Siempre tenemos que pensar en hacer lo contrario y apartarnos para dejarle espacio. Y hasta aquí la primera parte del RIPA. Recordad que todo material también está colgado en PDF en el campus virtual por si lo queréis leer con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.